¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a mi patria. Hoy amigos vamos a platicar, pues tenemos mucho que platicar, vamos a dar inicio. Bueno, como ustedes han visto en videos anteriores, hemos venido platicando o les he venido platicando acerca de anécdotas de mi vida, porque bueno, yo pienso y creo que a través de estas anécdotas y de ir platicando una parte de mi historia, y cuando les digo una parte de mi historia es que a veces quizá pensar en platicar, dicen por ahí, eh, hay algunos que me mandan en comentarios, dicen todo, ¿no? No, pues no es todo, ¿no? No es la feria. Este, Se trata quiero que conozcan es que, ¿cómo decir? No es solo es una parte de mi vida, sino quiero platicarles cómo ha transcurrido mi vida a lo largo del tiempo, para que ustedes vayan, quien vaya siguiendo este caso, vaya tratando de entender la tragedia, el tamaño de tragedia cuando se mezclan situaciones como corrupción, robo, ratería, gente incompetente, prepotencia, abuso de poder, lo que podemos entender con la falta de conocimiento. Híjole, de verdad que me faltan palabras para poder, o quizás sobran, pero bueno, no quisiera ser tan puntual en algunos detalles. No porque no lo vaya a hacer, sino a veces les digo, esto es como una piñata, o sea, a veces soltar un tremendo garrotazo a la piñata, pues no es la manera, o sea, o no es así. Hay que agarrarla a palazos y irle rompiendo y rompiendo porque, este, pues la información es así. Yo sí creo mucho en esto. Bueno, no lo quiero decir en esos términos de frases de otras personas, pero sí pienso, como ustedes me han escuchado, pues que el conocimiento se comparte, eso es la información, o sea, la vida pública que vivió México durante tantos sexenios pasados rateros en México, de gobiernos rateros, hizo que la información no fuera pública. Toda esa información se concentró en unas cuantas manos. Entonces, cuando concentras mucha información en unas cuantas manos, y si a eso le sumas que esa información tiene un carácter sensible, vamos a decir, va de sensible a muy sensible, pues la gente tiende o termina enloqueciendo, fingiendo que es gente sana y que va por la vida siendo según exitosa. Y para poder cubrir esta forma de vida tan miserable, para poderse cubrir, para poderse tapar, necesitan cómplices. Y de esa complicidad nace todo un abuso, porque hay alguien a quien van a tomar para ser parte de su grupo, pues sí, para meterlo en complicidad, vamos a decir, pues para que les ayude a tapar su ratería, su corrupción, su medio de ser abusivos, y comienzan a abusar y abusar de manera constante, permanente y reiterada de las personas, sean hombres, mujeres, niños o niñas. Entonces, eh, esa falta de vida pública de un país que se mantenga tapada, afecta muchísimo, porque eso afecta todas las esferas de la vida diaria. O sea, afecta, como dicen por ahí en esos ejemplos, dicen, afecta hasta el señor que es el barrendero de la colonia, hasta las grandes, altas esferas, sobre todo digo, de económicas, y eso pudre también una parte del sistema, o pudre el sistema político. De ahí vemos que haya quienes en su cabeza hueca van por la vida pensando que la privatización es un medio exitoso de vida, que pensar en privatizar todo lo que hay, lo que pueda ser público, representa como el éxito, como si terminar todo lo que representara un beneficio a la población diera beneficios adicionales, cuando es todo lo contrario. O sea, quitarle el carácter social y público a la vida democrática de un país, de un Estado, dejar en estado de indefensión a sus ciudadanos, hagan de cuenta, digo, para que más o menos se visualice, piensen en estas máquinas que les conocen como destructoras de papel o de estas trituradoras de papel. Piensen que una persona, para ejemplificar, es una hojita de papel
que alguien la va a meter y ya la deshizo la máquina, la volvió tiritas, la volvió pedacito, casi casi confeti, ¿no? Entonces, para algunas personas eso es tan simple como agarrar pues un millar de hojas y pues qué me importa, ¿no? A triturar gente, porque ellos viven en la impunidad. Y para que ellos puedan sentirse reyes y sentirse todopoderosos, necesitan un séquito, necesitan un grupito de gente que los esté encumbrando, que los esté cargando para poderse sentir omnipotentes, todopoderosos. Y a su vez, ahora sí que esto es como una pirámide para algunos. Esa pirámide, hagan de cuenta que pues, se va haciendo más chiquita y cada vez hay menos superficie que va cargando al resto. O sea, al final del día, los más sometidos es la parte de abajo y la punta, la parte de arriba, pues siempre son unos cuantos nada más. O sea, quienes mueven al final del día son unos cuantos. Entonces, a través de estos actos nefastos de agresión, es como muchos de estas personas se los enseñan a hacer para que aprendan y después enseñen ese tipo de personas que el medio para salir adelante es aplastar al que tengas abajo. O sea, si eres listo, vas a aplastar al que esté abajo. Si no eres listo, si no eres champion, pues cuídate, campeón, porque quién sabe cómo te vaya a ir. Voy a estar platicando mucho al respecto de esto, pero lo vamos a ir viendo durante estos videos que ustedes han visto, lo vamos a seguir platicando, porque de esa manera les voy a ir ejemplificando la historia. O sea, todo lo que les he contado de la UNAM, todo lo que les he platicado, obedece a la misma basura, a la misma cochinada. A mí me pretendieron inventar una serie de delitos, de lo más cochinos que se puedan imaginar. Trataron de hundirme en el lodo durante años, hasta que, bueno, llegó el momento en que fue reventado esto, de una manera que ya fue insostenible para una parte de estos grupos de rateros mañosos, e hicieron todo lo humanamente posible para destruirme. Antes de que eso se diera, esta gente ya había tomado, pues ya había manipulado, tomado, les voy a decir así, a mi familia. Yo sé que para ustedes, para quien escuche la historia, o sea, lo que les he venido platicando en este inicio, vamos a decir, de la serie, El origen del mal, como ustedes se las mencioné, y todos estos capítulos que hemos hablado, y todas estas análisis de información que les he proporcionado pues de economía, de empresas, y lo vamos a seguir platicando, no crean que no. Pero ya no se los voy a platicar en primera persona, como la persona, o sea, digo, quienes han visto estos últimos videos de la demanda de derecho por salud, por educación y todo esto, han visto que he dejado anécdotas al respecto. Y las vamos a seguir retomando, las voy a seguir retomando y les voy a ir platicando. Pero yo quiero que ustedes entiendan, porque por ahí, y ahorita ya no lo han hecho, pero todavía me llegaron por ahí algunos comentarios, hasta hace relativo poco tiempo, que me decían, ¿cómo es posible que tu caso, o sea, que mi caso haya tenido como ese boom, ese impacto? O sea, ¿por qué? O sea, ¿de qué fue? O sea, no es que lo dudaran, lo creen, pero pues dirían por ahí, así que dirían, pues que ¿por qué contigo con esa hazaña, no? De la misma forma, cuando inicié la historia del origen del mal, de esta historia contada en tercera persona, de supuestamente otro estudiante, bueno, hoy saben que hablaba sobre mí mismo, también hubo gente, desde luego, que sabía que, bueno, el caso pues, se trataba de mí, y me mandaban ahí algunos comentarios. Voy a tratar de ir, pues en la medida de lo posible, platicándolos, para platicarles también cómo despedazaron a mi familia y cómo esta gente se mueve en todas estas esferas de impunidad. Porque así, o sea, bueno, es que hay tanto que se puede decir, es gente que está dispuesta, o sea, a tomar una persona como si fuera una hoja de papel y meterla en una trituradora. Y no le importa si es un niño o una niña, o sea, lo mismo es una hoja de papel para ellos. Y es una hoja. ¿Por qué? Porque somos muchos millones, ¿no? Entonces, ¿qué más da una persona? O sea, discúlpenme, aquí voy a ir haciendo estas reflexiones de frases y debo decir, si no dichos populares, de esta manera de hablar de algunos, que en efecto llegó a ser un poco de eco, pero no era porque fuera un dicho popular. Les digo, hoy pues tengo acceso a cierta información y les puedo decir que esto no era de dicho populares, ¿no? O sea, esto obedece a una estrategia, una estructura de ciertas áreas,
de estos grupos enquistados de suciedad que han buscado afectar de manera directa a la población. ¿Por qué? Pues porque ese es su negocio. Voy a tratar de ir platicándoles por qué, pero también al mismo tiempo tengo que ir platicándoles estas historias, estas anécdotas de mi vida, pues para que vayan, dicen por ahí, o tejiendo fino, o vayan ustedes siguiendo el hilo, y dicen por ahí, cada quien crea lo que quiere. O sea, vuelvo a repetirlo aquí, cada quien puede creer en Dios, en marcianos, en unicornios, puede creer en lo que usted quiera. Esta historia sucedió, sucede, es mi historia, yo se la voy a platicar, se la voy a poner ahora con más puntualización de mí mismo como persona. Y este hecho pues lo va a poder, ya ahí le he presentado información, no puedo mostrarla del todo así porque pues me traen tan hackeado que pues no la puedo exhibir así como yo quisiera para que ahora le leanla bien a detallito con lupa, pero se las estoy subiendo y la estoy procurando que vayan ustedes viéndola, y al final del día pues mi mayor garantía es que esto se va a conocer de manera general más adelante, o sea, entonces bueno, pues nada más tiempo al tiempo. Ok. Yo les quiero comenzar ustedes me habrán escuchado en algunos videos anteriores que yo les llegué a platicar acerca les llegué a hacer mención acerca de esto que se llamó la Guerra Sucia en México. Cuando yo lo comencé a escuchar hace años, para mí yo trataba, bueno, yo se los platico así, yo trataba de entender y decía, pues, ¿por qué le llamarán guerra sucia? ¿Por qué alguien tendría que estar tratando, pues, ahora sí que de maltratar a otras personas? Estamos hablando de que yo era un niño. No se manejaba como tal ese término de guerra sucia, o sea, se hablaba de manera general cuando desde muy pequeño, llegué a escuchar que les hablo de manera directa a la edad de prácticamente 5 o 6 años, el asunto del 68. Así es como se manejó. Digamos que mi contacto con la vida de ese tipo de noticias llegó en un momento en el que se habló del 68. Entonces, pues a mí siempre me han gustado los deportes. Entonces, bueno, fueron las Olimpiadas de México 68. Sin embargo, en las noticias había como esos bueno, no chispazos, sino se daba la noticia de, sí, México, y se conmemoró el 68 y los Juegos Olímpicos, y hacían toda una narración. Y después entraba la otra noticia, o a veces era al revés. Entraba primero la noticia del 68, como todo lo que había sucedido en Tlatelolco. Yo cuando lo escuchaba de niño, yo no platicaba de eso con mi papá, o sea, simplemente yo estaba viendo, les digo, a mí me gustan mucho las caricaturas, yo veía las caricaturas me aventaba así que toda la función de caricaturas de la televisión de aquel entonces, de aquel tiempo, y y pues me tocaba de manera particular eso, me tocaba escucharlo los días domingo, porque ahora sí que mi rutina de todos los días era, pues francamente, les soy honesto, era mirar caricaturas. O sea, yo iba a la escuela, llegaba, veía caricaturas, comía así rapidísimo, regresaba a la televisión a seguir viendo, por ahí pasaba alguna caricatura que no me gustaba mucho y bajaba a hacer rapidísimo la tarea y subía de nuevo a ver caricaturas. O sea, ese era mi ritmo de vida. De niño, y los domingos, pues de manera general había luego noticiero por ahí, o había algunos días por ahí así que por alguna razón se tenía que ver noticias en la casa, y si caía en estas fechas de 2 de octubre, se hacía referencia, les digo, de estas Olimpiadas, y se hablaba del 68. Entonces, a mí me tocó escucharlo de esa manera. Yo no comprendía bien a qué se referían. Yo decía, pues, ¿por qué de momento se está hablando que 68, o sea, todo bonito, y luego ponen cosas la clásica imagen era una tanqueta, gente corriendo en la plaza de ahí en Tlatelolco, y pues ya, o sea, era como una imagen ya que yo ya me sabía, ¿no? O sea, entonces, pero no comprendía más allá de eso. En mi casa no se hablaba nada al respecto de eso. O sea, hagan de cuenta que pasaba la noticia como cualquier otra noticia, y tal cual. O sea, mi familia, o sea que va a parecer extraño, pero cuando la familia les hablo yo de muy pequeño, pues de edad de 5 o 6 años, la familia reunida. O sea, generalmente a mí me tocaba sentarme al lado de mi papá en un silloncito. Yo siendo un niño, pues básicamente mi papá me tenía así con una mano al lado de su pierna, ¿no? Entonces, sentado a su lado. Y mis hermanos, pues así que suena extraño, pero cada quien tenía su espacio en cada sillón. O sea, son de esas cosas que ya cada quien sabe qué espacio ocupa en un lugar. Entonces, ahí estaba mi familia. Entonces pasaban noticias de todo tipo de temas, llegaban a pasar esas,
O sea, ¿qué les puedo yo decir? Nada más allá que ver la noticia. Yo como niño no la entendía, o sea, miraba las imágenes, pero pues así, bueno, pasó. Van a ver ustedes que me voy a ver que de momento cambio me paso así que entre diferencias de edad, ¿no? Pero bueno, ustedes traten de seguirme porque bueno, creo yo que bueno, hacerlo tan cronológicamente pues como que no es. Más grande, de mayor edad, en algún momento me tocó en secundaria. Tuve algunos profesores, o tuve más bien un maestro de lo que fue el segundo y el tercer año, pues ya debo de decirles amable en cuestión de historia. El primer año tuve, híjole, lo voy a decir así, discúlpenme que use esta palabra, pero fue una bestia el que tuve de historia. Y no porque no supiera de historia, voy a platicarles cómo fue este profesor. Este, pero bueno, les digo, pésimo, bueno, sabía muchísimo de lo que era el tema editorial de un periódico. Estaba obsesionado con el asunto pues sí, debo decir, no, francamente, nunca me interesó. Les debo decir así, era odiado ese maestro. Jamás en mi vida había visto que niños, alumnos y niñas fueran, y se los voy a decir así, le mentaran su madre a ese maestro iban, pero le mentaban la madre de día, o sea, todo el día, o sea, veías cómo pasaban corriendo y le mentaban, iban, era terrible, ese maestro ha sido la persona a quien insultaron más de lo que ustedes se puedan imaginar, pero era nefasto el maestro, o sea, híjole, si yo les digo, no sé si decírselo ganó a pulso o qué, pues les voy a platicar más o menos cómo fue la historia de este profesor. Ese fue en historia, en primer año de secundaria. Para segundo y tercero tuve otro profesor, afortunadamente, nadie odiaba, o sea, todo el mundo odiaba, bueno, creo ni los maestros querían a ese profesor de historia que tuve en primer año. Este, Debo decir que ese maestro me reprobó, precisamente a mí, en historia. Ya platicaré de él, porque tiene un pequeño detalle para platicarse. Hasta segundo año de secundaria, pues yo tenía ya entendido por lo que se hablaba en la televisión en aquellos tiempos de lo que había sido el 68. Este profesor que tuve, pues francamente me agradó porque nos dio una pasadita por lo que fue la historia universal, o sea, la historia universal pues en todo el mundo, ¿no? Como tal, le dimos una pasada a todo lo que fue la historia pues sí, tal cual historia universal, pero también le dimos una pasada a la historia de México. Me agradó mucho, me gustó, debo decir que de ahí como que le agarré un cierto gusto a la historia, aunque no es mi tema, pero ahí fue cuando este maestro buscaba crear y abrir debates dentro del salón y uno de esos debates fue el 2 de octubre. A razón de este profesor, debo decir que hubo contaré algunas anécdotas de algunos compañeros porque, bueno, tienen relevancia aunque ustedes no pudieran llegar a creerlo. Bueno, es que todo tiene relevancia. Caray, bueno. Había un muchacho compañero, pues no era mi amigo, ¿no? Pero un muchacho que sí era un chico pues francamente sí le gustaba mucho, o por alguna razón, bueno, lo voy a decir, es un chico que sí leía, y conocía mucho esta historia, entonces se aventaba unos buenos debates con este maestro que también era muy bueno. Entonces, francamente, de escuchar los debates que ellos se aventaban dentro de la escuela, discusiones de temas, varias ocasiones entró el tema del 68 y para mí fue impresionante estar escuchando este debate de un muchacho. Hagan de cuenta que cuando el profesor la primera vez, o me tocó en diferentes espacios, que varios profesores de otras materias llegaron alguna vez a mencionar, y dijeron, oigan, ¿ustedes saben qué es el 68? Nadie supo qué era el 68, francamente, o sea, no lo tenían muy presente. Yo sí expliqué de lo que se trataba por lo que yo había escuchado solo en televisión en aquel tiempo. Hagan de cuenta que tuve una comprensión de lo que pudo ser el 68 en ese momento de mi vida. Les repito, en mi casa no se hablaba nada de eso. O sea, no era porque fuera un tema, dicen por ahí vedado, no es porque no se quisiera hablar, simplemente, o sea, no se le prestaba. Lo que les trato de decir es que no era como en mi casa un asunto de carácter de político, de venir y estar platicando de temas de asuntos políticos, de una situación,
política en el país, tanto presente o pasada. Simplemente era como, ok, se escuchó, pues qué tal partido de fútbol jugar, ¿no? Pues qué bien, que hubo tal accidente en tal calle, tal así, está bien, o sea, no era algo así como muy, o sea, no éramos una familia, pues eso, como que nos metiéramos en este tipo de polémicas, nada de eso. Eh, yo me sorprendí mucho cuando muchos de los chicos de esa escuela, de mi secundaria, se preguntó ese tema del 68 y muchos que sacaban dieces y que eran los muy conocedores, pues resulta que yo dentro de lo que no era mi tema ni nada, pues sí alcancé o sea, sí comprendí el tema. Este otro muchacho que les platico era un muchacho que me sorprendió porque el mismo profesor, ahora sí que le reconoció, le dice, oye, es que sabes muchísimo, porque no solo era eso, sino que dominaba y conocía el nombre de ciertos personajes, algo que a mí me impactó en aquel momento, que no lo comprendí en aquel tiempo, ahorita lo dejo así. Este muchacho conocía el nombre así se los digo, o sea, de militares, pues, que clave, que habían participado en tal o cual situación de aquel tiempo en ese acontecimiento. Porque empezó con el profesor en diferentes ocasiones, no, y es que tal, el general tal, y fulano tal, y el comandante y el coronel tal, y pues yo escuchaba, incluso, ¿no? El profesor se quedó y dice, ¿cómo sabes eso? O sea, ciertos datos, el mismo profesor dice, es que, leíste tal libro, esto está en tal libro, así. O sea, yo les digo, quedé impresionado por el conocimiento que tuvo este muchacho, o que tuvo del dominio de ese tema. El profesor le reconoció mucho eso, y el mismo profesor le dijo, sí, en efecto, mira, pero esta información, no, es que y este chavo empezó a decir que él tenía libros en su casa y que los leía y todo eso. En aquel tiempo les estoy hablando, les voy a recordar nuevamente mi edad, o al día de hoy, es 45 años de edad. Estamos hablando de que, bueno, yo tenía en aquel momento, yo tenía, ¿qué edad tenía? 13 años. O sea, yo tenía, era un chamaco de 13 años. Este, sí, pues en efecto, 13 años, acabados de cumplir. Para mí a los 13 años era como, pues, o sea, ¿qué les explico, no? O sea, al final del día para mí era, no existía el internet en aquellos tiempos y todas las personas que teníamos que tener acceso o quisiéramos conocimiento, pues tenías que ir a la biblioteca. De manera general, si tenías en tu casa los libros de texto, pues ya era la ayuda, pero el internet, ya se los había platicado anteriormente, fueron las enciclopedias. En mi casa, o sea, tener enciclopedia en aquellos años, estamos hablando, bueno, por ahí de los años 90, tener enciclopedia en tu casa era, pues se consideraba no de gente de dinero, pero sí era como de gente que se cultivaba. Mi papá tuvo a bien en diferentes ocasiones tener enciclopedias, o sea, llegó una vez algún vendedor por ahí, ya les contaré esa parte de la historia, pero bueno, compró enciclopedias y teníamos enciclopedias, entonces para mi papá educarse era parte de esa vida para tener una mejor calidad de vida, para poder aspirar a algo mejor. Entonces él siempre mantenía o puso vamos a decir, materiales en la medida de lo posible para que sus hijos pues tuvieran una buena calidad, pues en la medida de lo posible, educativa. Entre este muchacho y yo, del salón, que yo no era, les voy a decir, yo no era así que reconocido por ser de los más inteligentes, de los mataditos del 10, o sea, yo no era de esos. Al final del día, el profesor, cuando también me tocó exponer, porque bueno, el momento de las diferentes entrevistas que se tuvieron, digo, híjole, yo cómo lo explicaría de esta manera, o sea, uno nunca se imagina que andan sondeando a las personas, ¿verdad? Menos a niños. Entonces, el profesor se había dado cuenta que yo le había levantado la mano y que sí entendía el significado de lo que había sido el 68 y que lo comprendía. Y que bueno, yo le dije, pues bueno, eso yo no lo leí en un libro, sino que pues bueno, yo lo asumo, yo lo entendí porque pues así lo comprendo. Debo decir que en los libros de texto, al menos en los que yo tuve en aquellos años, no se mencionaba nada del 68. Y las enciclopedias que hoy todavía y los libros que existen en mi casa de aquel tiempo, nada habla del 68. Después, a razón de esto, ese profesor nos comenzó a llevar, hagan de cuenta que a nuestro grupo,
de secundaria, nos comenzó a dar una clase un poco más dinámica, más así como un mayor aprendizaje, tanto para ese muchacho como para mí. Obviamente era la clase para todo el grupo, pero bueno, todos los niños volteaban, es como que no entendían que tanto ese muchacho como yo, pues sí íbamos rápido, ¿no? O sea, sí entendíamos. A razón de eso, este profesor, bueno, nos invitó como tema de escuela, hay una película, bueno, se las menciono, francamente, no, bueno, no se las voy a mencionar, pero bueno, nos quiso como meter más en este tema de empápense de lo que representa como la vida social del país, ¿no? Nos llegó a presentar estas películas que retrataban lo que había sucedido el 2 de octubre. Por ahí hay algunas películas pues no sé si decir muy representativas. Algunas en realidad no tratan como tal el tema desde lo que sucedió, sino hacen más drama de lo que pasó a los exteriores de Tlatelolco. Otras hacen más, hay otras películas que nos pasaron que hacen referencia a gente que tenía como un pensamiento más crítico en aquellos años, desde luego estamos hablando de 60, 70, todavía 80 en México, algunas películas un poco crudas, debo de decirles, cuando a mí me la pasaron, pues yo nunca las había visto y para mí sí fue cierto impacto porque fue como o sea, me costaba trabajo entender por qué en México en aquellos años, pues así que mataban gente por pensar, pues no diferente, sino tener simplemente un pensamiento crítico de decir, oye, pues, ¿por qué hay injusticias, no? Entonces yo lo veía en la película y pues sí me causó, digamos, un impacto, pero no les digo que no me dejó dormir, sino un impacto como eso, con lo que buscaría un maestro, ¿no? Como despertar ese pensamiento crítico. Al final del día yo lo tomé como, bueno, pues eso ya pasó, o sea, tal cual yo lo tomé como ya pasó. Pero para este muchacho y algún par de chicos más, pero sobre todo para este chico, sí les representó como un impacto muy duro porque todos los días estaban sobre eso era impresionante porque llegaba y el muchacho contaba que se había leído tal libro y que había hecho tal cosa y con el profesor a darle, ¿no? Porque además ustedes saben que las materias en la secundaria, bueno, en mi tiempo, pues tienes 1 o 2 días de esa materia, o sea, no son materias diarias. Entonces, bueno, llegaba el profesor y pues él muy emocionado porque le daba gusto ver que había despertado como esa conciencia dentro de algunos jóvenes. No estamos hablando de que, bueno, al menos yo de incluso este muchacho, no crean, no les digo que revolucionarios o algo, simplemente muchachos al menos ese chico yo lo recuerdo muy bien, era como comenzó a ser muy crítico con planteamientos muy precisos, que incluso a mí me impresionaban porque, bueno, yo debo decirlo, pues para mí era como un razonamiento relativamente rápido, pero no le prestaba más atención, para serles franco. Este muchacho sí quería, si yo se los dijera así, yo lo veía en aquel momento, veía a un niño que quería cambiar casi muchas cosas, ¿no? O sea, quería ser como casi todo un revolucionario. Pues ya pasó, el profesor de alguna manera le bajó un poquito la revolución, a ver si que le bajó el ritmo, y este profesor después en las clases, hagan de cuenta que dejó el libro de texto un tanto de lado y nos comenzó a platicar lo que representaba para que entendiéramos, para seguir haciendo esta voz crítica de crear conciencia en los jóvenes. Nos platicó, ahí fue cuando yo escuché la primera vez el significado de guerra sucia. Me dijo, bueno, o sea, bueno, nos platicó como clase, o sea, hagan de cuenta que le iba ejemplificando diferentes facetas de la vida de México, ejemplificadas en lo que representaba la guerra sucia para concientizar a los muchachos. O sea, no, o sea, básicamente nos dijo, ¿no? O sea, no piensen que un guerrillero, o sea, nunca nos, y lo aclaro, o sea, nunca fue de agarren armas y va, no. O sea, les hablo el pensamiento crítico de decir, tal persona, habrán escuchado de personajes como Lucio Cabañas y situaciones así. Nombres que yo en mi vida había escuchado. Por ahí había escuchado una que otra vez alguna referencia en radio, pero pues así, X, o sea, hagan de cuenta que lo que se escuchaba como hablar de gente, como pues, guerrilleros, ¿no? Entonces este profesor lo desmenuzó de una manera en la que dijo, bueno, es que hay gente que vive en lugares muy lejanos, fuera de lo que son estas ciudades, dice, y pues también están en condiciones que ellos exigen también que se cumplan. Jamás utilizó el término gobierno, nada, ¿no? O sea, él simplemente decía, pues buscan algunas mejoras o buscan algunas situaciones por las cuales tienen que verse obligados a tomar las armas.
y durante mucho tiempo se desarrolló algo que se conoció como guerra sucia, y la guerra sucia era ir sobre esas personas. Jamás usó el término de que mataron, asesinaron, nada, pero nos hacía referencias de ciertos fragmentos de la historia de manera general a lo largo de la historia universal del planeta. Yo escuchaba esas historias y hasta cierto punto me causaban, se los digo con honestidad, un poco de flojera, o sea, me daba hasta un poco de sueño porque decía, bueno, pues sí, la guerra sucia es algo que yo miraba como, como decir, pues ya pasó, o sea, es algo como, disculpen que vaya a ser bueno, mejor no, pero bueno, al final del día, yo lo miraba como una situación de decir, ya pasó, ya fue, pues eso ya no se ve, ¿no? O sea, uno sale, bueno, yo salía de la secundaria, miraba hacia la calle y decía, bueno, pues aquí hay carros, o sea, ya no hay como tal monte, o sea, de forma directa, ¿no? O sea, no es que yo pensara que estaba mal lo que había acontecido en esa época de guerra sucia como se le conoció. Como persona, como niño, como adolescente, como joven, para mí era una situación, ¿cómo se los pudiera yo decir? Pues así algo que había sucedido, pero no le daba más importancia. En radio, sobre todo en radio, me tocaba escuchar como ciertas críticas, todavía había algunas estaciones de las que se escuchaban por ahí, y se los vuelvo a decir, a mí me tocó escuchar Radio Red prácticamente. Yo tenía por ahí un par de estaciones de música, me tocó escuchar diferentes géneros, de manera que, bueno, se los platico, en algún momento precisamente por un amigo de secundaria me tocó cambiarme y escuchar de manera general un tiempo rock, el rock mexicano, rock nacional, pero de manera general yo escuchaba lo que se conoce como música pop, lo que es música, pues en inglés, gringa, había por ahí, bueno, todavía existe esta estación, no quiero mencionarla, pero bueno, tocaba ese tipo de música. Y me gustaba mucho, ¿no? Incluso les voy a decir, creo que todavía existe ese locutor o vive, no lo sé. Bueno, es una voz que se ha escuchado muchos años en esa estación y era la estación que yo escuchaba. De manera general, en esa estación no pasaban noticias, si acaso pasaban las noticias así como de cierta hora, ¿no? Del mediodía y se escuchaba ahí un resumen de 5 o 10 minutos, sobre todo temas de carácter político, y en determinado momento a mi mamá le llegaba a gustar escuchar precisamente esta estación de Radio Red, que en cierto horario pues pasaban, habían dos programas, uno era de un psicólogo que se la pasaba hablando pues, de todo tipo de temas, ¿no? Pero era un psicólogo fue muy reconocido, que bueno, ya no sabría después cómo explicar unas ciertas situaciones acerca de esto, pero bueno, trataré de no, bueno, y también hablaba otra estación, habían tres programas, otro era de cocina con una chef que, bueno, fue todo un ícono, creo, bueno, o toda una voz dentro de la radio. Y había otro programa que o sea, estaba inmerso, pues estaba dentro de estos programas, dentro de la programación de Radio Red. Y pues luego seguían las noticias y yo escuchaba esas críticas para mí eran como críticas constructivas o críticas, no eran destructivas, o sea, es que cómo pudiera explicarse, o sea, uno está escuchando la noticia que es de lo que hablaba cuando les mencionaba en Infetel, o sea, dame los hechos, nárrame, o sea, dime lo que sucedió, no me quieras venir a sesgar la noticia, no me vengas a decir lo que quieres que crea, dime de qué se trata, dame los elementos y yo ya usaré mi juicio para determinar. Yo siendo joven, niño, pues estaba haciendo siempre mi tarea y escuchando eso, porque pues esa era la hora en la ahora sí que le tocaba el radio a mi mamá, por decirlo así. Entonces, pues ahí ya me chutaba yo esos programas. Eh, y de esa manera pasó para mí ese conocimiento de guerra sucia. O sea, digamos, esa parte de mi vida, yo comprendí de alguna manera lo que era la guerra sucia, pero sin tomarle una relevancia mayor a eso. Estamos hablando de secundaria, segundo año. Durante primer año de secundaria, precisamente en esta materia de historia, fue cuando en México, bueno, en el mundo se desata la famosa tormenta del desierto, que bueno, fue la invasión hacia la guerra como tal hacia Irak. Pues por así como dicen, ¿no? Por George Bush padre. Y pues yo siendo niño, en esos años, yo entendía, ya estaba en secundaria, yo escuchaba eso y era toda para mí una tragedia, porque yo no entendía por qué tenían que ir pues, a agarrarse así, ¿no? Por allá. Pero bueno, pues al final del día, es lo que les platicaba en otro video,
tanta información pues satura demasiado luego a las personas. Yo recuerdo que la saturación de noticia de esa guerra en particular, sin que me lo dijeran, pasó o sea, yo comprendí que pasó de ser noticia a ser propaganda. Estoy hablándoles del año 92, ¿no? Si no me ando equivocando, 91, 92. Cuando eso se da, les repito, o sea, pues aquí en la casa, en mi casa, no se veía otra cosa, o sea, pues lo que había en la televisión, no había internet. Entonces, en mi casa no se hablaba de ningún otro tema, o sea, no se trataba ningún otro tema, o sea, no, o sea, yo llegaba, veía mis caricaturas, caían las noticias, mejor me salía y me iba a jugar. Y yo tenía mis muñequitos, mis carritos. Dicen, ya iba en secundaria, pero yo jugaba todavía con mis carritos y me hacía mis juegos y todo esto. O sea, me ponía ahí en mi cama y a jugar. O sea, ese fue mi desarrollo, vamos a decir, de juventud o de niñez, pasando en esa etapa de adolescencia. Eh, Jugaba con mis muñecos, o sea, yo tenía muñecos y me ponía a jugar. O sea, estamos hablando de que ya primero de secundaria sabía que ya estaba grandezón para los juguetes, pero bueno, todavía me gustaba jugar. Eh, ya se acababan las noticias, yo salía y a ver, otro rato de caricaturas si es que me tocaba la televisión. Se los vengo platicando así para que vayan tratando de entenderme. Estamos hablando de primero y segundo de secundaria, nada más para dejárselos ahorita así nada más. Este maestro se ve, digo, nunca, que yo sepa, creo que nunca lo dijo, pero yo supongo que, bueno, a ver, olviden eso. Al final del día este maestro conocía mucho del tema de periódico. Entonces ese profesor estaba obsesionado con que uno supiera entender lo que era el encabezado del periódico, la nota principal, que eran las 8 columnas, por qué se llamaban columnas, qué habían, ¿cómo le llaman? Es que no solo es la columna, es el cuarto de columna y todo cómo se desmenuza un periódico. O sea, ese profesor conocía de pie a pa todo eso, pero era tan estricto que si tú escribías sin ponerle un punto o una coma, estabas reprobado. Un maestro demasiado obsesivo, debo de decirlo. Hasta ahí ahorita me voy a quedar porque después voy a regresar con esta historia de este profesor, porque ahí comienzan a torcerse una serie de situaciones. Pues yo no, bueno, hoy es que, ¿qué les puedo yo decir? O sea, este, entonces, bueno, lo que yo quiero dejarles puntual es que en mi casa no se hablaba de política, no se hablaba de economía, no se hablaba de dinero, no se hablaba de nada. O sea, mi papá era una persona que iba a trabajar. Les voy a decir dónde trabajó mi papá. Mi papá trabajó para lo que se conoce como Compañía de Luz y Fuerza del Centro, o sea, la Compañía de Luz aquí en México. Él tuvo el cargo como obrero tal cual, ascendió dentro de las jerarquías hasta donde la capacidad pues sí, como un técnico obrero puede dar, porque por encima de estas jerarquías sigue ya después los niveles de ingeniero. Entonces de ahí para arriba pues ya es gente que debe de tener, pues desde luego, licenciatura, bueno, ingeniería. Entonces, mi papá llegó dentro de sus capacidades y habilidades, llegó a ejercer el puesto, pues hagan de cuenta que era el jefe del resto de los obreros, que eso ya llegó pues ya hasta el final de su carrera de trabajo, que le decían, si no me equivoco, sobrestante. De ahí para arriba, pues ya eran los ingenieros. Entonces, mi papá como trabajador, yo sé que como dicen por ahí todos en la vida y me ha tocado leerlos, pues cada quien va a hablar o hablaría de su familia como lo mejor. Yo les voy a platicar, debo de decirlo porque bueno, hay algunas anécdotas que así incluso, o sea, de esas cosas que uno puede decir, pues sí, ¿no? Pero bueno, que cuando es reconocido por terceras personas, entonces ya no es solo tu opinión, sino que en realidad, sea quien la persona que sea, cuando es reconocida ya por otros, entonces pues probablemente sí tenga esa característica, ese estatus, porque bueno, a los ojos de terceras personas está mostrando que era una persona de mucho valor en muchos aspectos. Entonces, yo les quiero platicar que esto de la guerra sucia para mí durante mucho tiempo representó, es una parte oscura sí de la historia de México, pero de esa historia pasada, pues ni tan pasada, pero bueno,
de una historia pasada que técnicamente, a pesar que yo así lo consideraba durante esos sexenios pasados, a los que yo les digo hoy rateros, mendigos rateros miserables, es gente que o sea, yo puedo decir, o sea, yo nunca me hubiera imaginado que esa guerra sucia se hubiera mantenido vigente hasta el día que hubo un cambio de gobierno en México, hasta el día de la transformación en México, hasta el año 2018, hasta que llegó este nuevo gobierno. Son de esas cosas que incluso por como yo les voy a ir platicando mi vida, incluso yo hasta cierta edad, o sea, les estoy hablando que tengo 45 años, pues ahora sí que hasta que llegó este gobierno, les decía, de mis 40 años yo todavía estaba así, de cierta manera. Voy a ir platicándoselos para que vayan ustedes tratando de seguirme. Eh, pues se los digo así, o sea, la guerra sucia fue una guerra marrana que duró hasta ese día. Por eso el enfado, el enojo, y soy amable al decirlos, por eso estos miserables, rateros, corruptos, de estas estructuras que les he venido dibujando y platicando, de la UNAM, del INAI, del INE, de todo eso, porque hoy me dicen, no, es que en el INE cambió, no, la estructura como tal, orgánica, lo que representa y lo que quieren hacer es lo mismo. Hoy existe un gobierno que está luchando a brazo partido para que los mexicanos tengamos un mejor futuro. Hoy se los puedo decir de muchas maneras, o sea, o sea, les digo, yo terminé en medio de algo que jamás me hubiera imaginado, o sea, a mis 40 y todavía pensaba yo, dicen, por ahí todavía creía en los Reyes Magos. O sea, la verdad es de que para mí el golpe, el switchazo que me dieron fue brutal, o sea, digo, uno va viendo en la vida cosas que pues igual no puedes explicar del todo, pero ya cuando de momento viene el golpazo, dices, ay, caray, esta guerra sucia se las voy a tratar de explicar cómo golpeó en mi familia para que ustedes me traten de seguir. Eh, a mí me tocó ver documentales. Quiero nada más hago un paréntesis. En alguna etapa de mi vida, precisamente ya en una edad precisamente de vocacional, porque vamos a ir recorriendo toda mi vida para, que, para ir armando el rompecabezas, pero bueno, nada, les voy a decir que precisamente en la etapa en la que ya me tocó estar en lo que yo inicié en vocacional, ahorita no me voy a meter ahí de forma directa, nada más que mientras yo estaba en la vocacional, mi hermano, uno de mis hermanos, estuvo en la escuela superior también del Politécnico, en el área de ingeniería. No terminó la carrera, básicamente estuvo técnicamente creo que un año, pero en realidad fue pues sí, un año, un poquito más, pero en realidad pues por el trabajo terminó dejándolo. Sin embargo, en ese año, o durante sobre todo el primer semestre, mi hermano fue muy, ¿cómo se los explicaría yo? Comenzó a ser como muy, se interesó mucho en la historia, creo yo se los diría así, no sé si decirlo, no se los puedo decir de México, sino hubo una etapa que le interesó mucho conocer sobre lo que fue el 68 y una parte de lo que se entendía como lo del halconazo y lo de esto de pues sí, como tal cual la guerra sucia. Yo recuerdo que a mí me tocaba llegar de la escuela, había veces que él llegaba antes, porque bueno, dentro de la escuela superior, pues había veces que según él terminaba antes y bueno, no es que me ganaba y llegaba el primero, ¿no? Yo estando en secundaria, y me tocaba ver pláticas con mi papá que le preguntaba, le decía, oye, pero ¿cómo estuvo el 68? Que tú ya habías vivido ahí, que cuéntame cómo fue, que no, hijo, mira, pues yo estaba aquí que trabajando, o sea, mi papá pues al final las pláticas, o sea, lo que mi hermano quería conocer, pues era esa historia de cómo habían sucedido esos hechos este, tan, pues, tan particulares de aquella época. Yo llegaba y me tocaba escuchar y mi papá, pues me acuerdo que le decía, no, mira, le decía pues, su nombre de cariño a mi hermano, ¿no? Pero bueno, ese no se los digo. Pero al final, pues le decía, mira, ya, vamos a comer, vente. O sea, mi papá realmente no le interesaba hablar de eso, porque además como tal, mi papá no le tocó vivirlo, porque además mi papá pues estaba en otra situación, o sea, mi familia venía o viene, en el caso pues, de tanto mi papá como mi mamá, o sea, no somos gente, pero ni remotamente adinerada, o sea, nada que ver, o sea, esto lo puntualizo para que ustedes entiendan, o sea, mi familia viene de gente trabajadora, de gente que vino de campo,
y gente que vino pues, de fuera, o sea, de fuera de la ciudad. Al final del día, mi papá pasó por muchos oficios, pues sí que su abuelita, pues que tuvo, mi abuelo fue revolucionario, pero bueno, toda una historia que luego platicaré, que no fuese revolucionario como pudieran pensarse así mucho de muy trascendente, no, fue una persona que fue metida a la revolución, primero como se metió porque pues en aquel tiempo les daba lo mismo andar con una que con otra, haciendo hijos por todos lados y ya pensaron que, o así me la platican a mí, pensaron que pensó que zafándose de la obligación de los hijos por ahí, entrando al ejército o andar de revolucionario, lo salvaba de las obligaciones. Entonces se metió, se dio a la fuga, fueron por él y lo volvieron a reenlistar a la fuerza, órale, a cumplir. Y bueno, como historias que cuentan por ahí dicen, pues les decían los famosos pelones, porque pues andaban todos rapados. Una historia que platicaré después. Pero lo que les quiero comentar o dejar con esto es que mi papá pues venía de una persona de ser trabajadora, una persona que su vida se la dedicó al trabajo, o sea, él se dedicó a aprender muchos, no más bien no a aprender muchos oficios, esto ya lo estaré puntualizando más adelante, pero bueno, le tocó trabajar en diferentes oficios porque así se manejaba antes, oficios como aprendices, y como aprendiz, pues ya si te gustaba ese, te seguías en ese oficio. Entonces, esta historia del 68 la he venido conociendo por diferentes otras áreas, y bueno, pues no, para serles franco, no me ha interesado meterme a revisar ese tema. O sea, es algo que yo ya no me causa interés conocer eso. Sin embargo, conozco la parte de eso sí lo he revisado, el hecho de por qué nos despedazaron como país. Ese sí lo tengo muy presente. Pero bueno, en esencia, como tal, el 68 se los debo de decir así, fue como, no es que haya sido un mito, nada más lo voy a dejar así entre comillas, fue una realidad, pero fue una propaganda utilizada para maltratar también a la población. Eso sí lo sé y lo tengo bien presente, pero no me voy a meter ahí ahorita. Entonces, papá no se metía en ese tipo de situaciones, no vivía en eso, o sea, no era eso. Entonces, cuando mi hermano le preguntaba mucho de esto, pues mi papá le decía, ay, mira, hijo, que pues tal cosa, ay, ya, o sea, no le daba esa importancia y él se seguía así como, vamos a comer, ándale. Y ya no se metía y mi hermano, pues estaba como en esa edad en la que quería conocer, y pues le preguntaba, yo pienso que a sus profesores de la superior le recomendaban que un libro, que otro libro. Ya mi hermano andaba por ahí leyendo libros de eso y venía y luego le platicaba a mi papá, es que mira, qué tal libro, que dicen que tiradores aquí, que allá, sí, mi papá, sí, mi hijo, sí, pues, está bien, ¿no? O sea lo escuchaba como su hijo contándole una historia. Cuando yo llegaba, me tocaba ver eso y de manera particular mi papá, creo yo, nunca le gustó que yo estuviera escuchando algo relacionado con violencia. Hasta donde se los puedo decir que de niño, porque eso es, bueno, sí, o sea, no le gustaba para pronto. Entonces, cada que se hablaba de algún tema particular, de esa naturaleza, cuando yo llegaba, mi papá siempre cortaba la plática diciéndole, ay, mira, hijo, les voy a decir como me decían a mí de chiquito, Chavín. O sea, yo me llamo Salvador, se les dice Chava, me decían Chavín. Ay, Chavín, ya llegaste, ¿cómo te fue? Ah, mira, Víctor, que así, que, o sea, a mi hermano, se llama Víctor, entonces, pues, a ver, ven, pues, vámonos a comer, miren, vamos a ver tele, vamos a ver esto. Mi papá evitaba esa clase de temas. Mi papá no politizaba, no polemizaba, no hacía nada al respecto, no porque no tuviera la capacidad, sino simplemente porque no, la importancia de mi papá era que sus hijos estudiaran y que tuvieran un porvenir, tal cual. Entonces, así sucedió durante algún tiempo. Después, bueno, ahorita se los voy platicando de esa manera. Al final del día, mi hermano dejó de interesarse ya en esos temas porque, bueno, curiosamente, pues le consiguieron el acceso para entrar a trabajar a una empresa. Ya platicaré eso un poco más adelante, precisamente en compañía de Luz y Fuerza. Entonces, al final del día, mi papá no estaba tan conforme de que él entrara a trabajar a la compañía de Luz, pero bueno, veía que era una posibilidad para que su hijo estuviera mejor. Entonces dijo, bueno, pues puedes seguir estudiando, no dejes la escuela, pero al final del día, bueno, una serie de situaciones, por eso les digo, les vengo narrando así, ya iré puntualizando más adelante. Entonces, bueno, mi hermano se mete a trabajar ahí, y ahí permanece. Entonces, obviamente el dinero comenzó, pues como creo que a muchos jóvenes comienzan a ver
que de momento pues tu papá te daba 20 pesos, 25 a la semana y ahora ya estás ganando 2,000 pesos a la quincena, 1,000 semanales, pues imagínate, ¿no? Estamos hablando de aquellas fechas, de aquellos tiempos. Entonces, pues para mi hermano fue así como, wow, el boom, ¿no? Podía hacer lo que él quisiera. Entonces, pues abandona la escuela. O la dejó de lado, ya no siguió estudiando y se dedicó a trabajar. En mi caso muy particular, yo les quiero mencionar que de niño, regresando a mi historia, bueno, a mi persona, este, al, al ser pequeño, o decir que al ser un pequeñuelo, se los voy a mencionar así, digo, bueno, dicen por ahí, ¿qué recuerdos podría tener uno? A mí se me hace difícil pensar que haya, bueno, es que sí, sí lo hay, bueno, pero discúlpenme por decirlo así, pero bueno, a mí me causa un poco de extrañeza gente que no pueda recordar algunas cosas del pasado. Y yo quiero decirles que a veces a mí hasta se me olvidó dónde dejó el teléfono. O sea, al final del día estoy aquí con el teléfono y lo clásico, ¿no? ¿Dónde dejé el teléfono? Ay, pues está aquí, ¿no? Ya casi te muerde y tienes el teléfono enfrente. Eh, Recuerden lo que les he venido diciendo, los recuerdos, trabajar en sus recuerdos ayuda mucho para generar la conectividad. O sea, si usted puede puntualizar sus recuerdos y saber y eso le ayuda. Es como estar ejercitando la mente, la memoria, para decirlo de alguna manera. En mi caso, pues yo de niño, les digo, veía mis caricaturas. Francamente, me sabía todas las caricaturas de memoria, o sea, me encantaba ver las caricaturas. Voy a hacer referencia de dos personajes, bueno, ustedes saben, ahí en la televisión en aquellos años había unos personajes de televisión que aparecían, pues que eran pues unos personajes, unos señores que salían, no, me voy a abstener mejor de mencionar los nombres. Pero bueno, eran los que presentaban las caricaturas en aquella época. Yo era feliz viéndolos, me encantaba verlos. De niño, se los voy a decir así, o sea, yo llegaba de la escuela a las 12:30 y yo estaba pegado a la televisión de 12:30 a 3 de la tarde o 3:30 o 4, técnicamente a las 4 porque mi papá, siendo una persona que cumplía siempre con su trabajo, él llegaba a su casa, o sea, se salía de la casa a las 6:15 de la mañana, 6:10 de la mañana y regresaba en puntito a las 4 todos los días. Durante todo lo que a mí me tocó desde que tengo yo memoria, ese fue el ritmo de trabajo de mi papá, excepto cuando le tocaba rolar turnos, que siempre, siempre llegaba a las horas. O sea, pues básicamente mi papá, pues es que eso, fue una persona muy hogareña. O sea, mi papá jamás, jamás, creo que sí, 2 o 3 ocasiones ya, y sobre todo en la etapa final de antes de su jubilación, llegó a llegar más noche, avisándole a mi mamá, por supuesto. Porque bueno, que le hacían la fiesta de despedida, que señor, que por su jubilación y todo esto. Pero durante años, como reloj. Entonces yo veía mis caricaturas, ya me las sabía de memoria, pero a mí ya saben, un niño siempre va a ser feliz viendo y recordando y estando ahí con sus caricaturas. Entonces, bueno, y que eran las caricaturas de aquel tiempo. Si hoy me pusieran a ver todo tipo de caricaturas, no soy fan, se los reconozco, hoy no me gustan. La mayoría, hay algunas que sí me gustan, algunas que pudiera llegar a ver. Ya platicaré de otras muy particulares que me gustan mucho, pero de niño yo comía, o sea, llegaba mi papá, era la hora de la comida, nuestra sopita, siempre había sopa este, pues sí, debo decirlo, de pasta, de algún tipo de pastita, que estaba fritita, con su jitomatito bien preparadito, con su salsa de molcajete, a lo mejor, siempre con su arrocito y el guisado. Así se comía en mi casa, y sus frijolitos, o sea, no podían faltar los frijolitos. Y tenían que ser frijoles de olla, o sea, nada de todo esto que ya después llegó, que frijoles refritos, o sea, hay cosas que pueden ser utilizadas, pero bueno, yo les platico cómo me tocó a mí. Eh, Esto se los menciono porque siendo niño, ¿qué les puedo hablar yo de? No me voy a ir tan atrás, les voy a mencionar a partir de los 5 años de edad. A mí me tocaba ir al kinder